Bienvenidos a un programa más de Página de Análisis. En esta ocasión contamos con la presencia de dos jóvenes columnistas del periódico Victoria, que ustedes conocen ampliamente, como lo es Milton Eloir. Muy buenos días. Aquí a Milton. Buenos días. Y Cristian Salazar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también, pues de luego, a alguien que ya conocen, Mariano Cervantes, que aparte es jefe de información de esta casa editora. Y bueno, pues hoy vamos a comentar y pues a compartir algunas expresiones que hemos leído de nuestros columnistas con referente a algunos temas de carácter político, nacional y estatal. Y yo pues empezaría platicando justamente que a nivel nacional ya los partidos políticos están conformando desde luego sus estructuras en las legislaturas y están nombrando a los coordinadores, en donde habremos de recordar que nadie no tiene la mayoría absoluta, ningún partido político, y pues es muy interesante los contrapesos que se van a presentar con el Ejecutivo. Y yo empezaré por una reflexión, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el mensaje de que, pues ahora sí que le llaman dos grandes lobos de la política, como Beltrones y como Emilio Gamboa, fueron nombrados, uno como coordinador de los diputados priistas en la Cámara de Diputados y el otro como coordinador de los senadores priistas, obviamente en la Cámara de Senadores? ¿Cuál sería el mensaje de Peña Nieto al, de alguna manera respaldar la propuesta de dos gentes de experiencia? ¿Le apostó más a la experiencia? Sí, no, pues definitivamente la caballería pesada del PRI va a estar en las cámaras. Por un lado, Manlio Fabio Beltrones, que bueno, recordemos que él fue aspirante también a la candidatura del tricolor, y supongo yo que debe ser dentro de las negociaciones que hubo en un principio. Y Manlio, una persona de experiencia, una persona con gran olfato político y con gran capacidad política, definitivamente va a ser un actor determinante, fundamental, en todo lo que vaya a pasar en el gobierno de Enrique. Porque decían que Manlio Fabio, por el perfil que tiene de un político reacio, de mano firme, pues a mucha gente le gustó desde antes que si ganaba Peña para que fuera secretario de Gobernación, por las condiciones en que tenemos el país, sobre todo de inseguridad. Así es. Sí, había muchos que apostaban porque don Manlio fuera el secretario de Gobernación, pero bueno, yo pienso que su experiencia y el cabildeo que pueda hacer este personaje va a ayudar mucho para lo que se pretende, para las reformas que se pretenden impulsar, para las negociaciones que necesita hacer el PRI con los demás grupos parlamentarios. Hoy mismo sale en los medios de comunicación el licenciado Manlio Fabio diciendo que necesita de las demás fuerzas políticas, que se va a dedicar a negociar con ellas, y bueno, esperemos que así sea, ¿no? Que se quite esa parálisis que ha habido durante mucho tiempo en el Congreso, y a lo mejor una persona con esa experiencia como Manlio puede lograrlo. Por el otro lado también, pues otro viejo lobo de mar como lo es Emilio Gamboa. Y pues interesante, el primer mensaje que creo yo que da Enrique Peña Nieto, pues es de unidad entre los priistas, al interior pues de los grupos que existen en el PRI. Será interesante, teniendo a estas dos personas con tanta capacidad, será interesante cómo van a estar los rejuegos. Vamos a ver si no se da ahí una especie de triunvirato en el gobierno federal. En el caso de Emilio Gamboa, como lo dice Cristian, son viejos lobos de mar en función de la capacidad que tienen para negociar, ¿no? Sí. O sea, ellos dos. No, pues sirven para darle un poco de estabilidad a las cámaras, como usted decía, ingeniero, porque ambos van a tener que negociar con la oposición a final de cuentas. En las dos cámaras no hay una mayoría absoluta, se va a tener que cabildear ni con los partidos afines al tricolor, como es el PANAL, el Partido Verde. No se va a conseguir la mayoría absoluta, entonces van a tener que negociar. Manlio lo demostró ya en el Senado, que logró sacar muchos acuerdos, mucho el tema de la reforma política fue una situación que él impulsó de manera sistemática y que ahora le va a servir principalmente en un tema,
que es el presupuesto que ya viene, el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación, que entra de manera pues muy forzada, prácticamente desde que ingresen a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, tendrán que ir trabajando ya con la propuesta todavía de Calderón prácticamente, aunque yo creo o quisiera pensar que negociada con el equipo de transición de Peña Nieto, porque el presupuesto ingresa hasta diciembre de manera extraordinaria por las coyunturas. Entonces van a tener que trabajar horas extra nuestros legisladores federales, y yo creo que Manlio será el presupuesto que quiere Enrique Peña Nieto y los gobernadores priistas. Ahí va a tener un gran juego Manlio, dependiendo quién quede en la comisión de presupuesto, para el cabildeo con los gobernadores priistas, para poder terminar grandes obras que tienen en sus estados y que con el gobierno de Calderón pues estaban estancadas, ¿no? Ahora, las reformas estructurales, ¿no? Que es importante. Yo escuchaba y veía en la reunión que tuvieron ayer justamente los legisladores priistas con el inminente, obviamente, presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en donde él les decía, necesitamos entrarle a las reformas estructurales, junto con 16 gobernadores, que en una comida les dijo, estas son las reformas y este es el compromiso que tenemos. Les pidió a que apoyaran ya los trabajos para entrar a las reformas estructurales que requiere el país. A mí me llama la atención que cuando Peña Nieto les habla a la gente con la que va a gobernar, a la gente que va a estar tomando decisiones o participando de alguna parte del gobierno, les dice, juntos pedimos el voto, juntos nos comprometimos, ahora juntos. Cercanía. Me llamó mucho la atención ese término porque en toda la relación que había del gobierno federal panista con los legisladores panistas y con el Partido Acción Nacional, siempre se habló de sana distancia. En el caso de Peña Nieto, él pone un término distinto, dice sana cercanía. Vamos a trabajar juntos y juntos vamos a dar resultados, dice en su mensaje. Me llama la atención eso porque eso de la unidad se refleja también ahora en el nombramiento de los coordinadores. Hay que recordar, ¿cuántos de los senadores electos les hubiera gustado ser el coordinador de la fracción? Yo creo que más de la mitad. ¿Y cuántos se sienten con capacidad de coordinar a la fracción? Pues yo creo que todos. Y igual con los diputados federales electos, todos les gustaría ser el coordinador y todos se sienten con capacidad de ser coordinador, pero al final nada más se registra uno en cada caso. ¿Por qué? Porque hubo esa negociación, ese acuerdo que ya se ha convertido en un estilo del partido. De así, senadores y diputados electos responden a una necesidad política que tiene el PRI en este momento, de ir en unidad. Y responden también hacia un perfil que se vino trazando desde la misma elección de Peña Nieto como candidato a presidente, que se hacen las cosas en esa unidad. Y ahí tuvieron que ver mucho también Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, en que se hacían las cosas con unidad, sin divisiones, sin presentar propuestas divergentes, y eso le va dando un cierto perfil al PRI que ahora marca una... Bueno, yo estaba leyendo algunas columnas nacionales donde dicen que la lectura que se da en el nombramiento de Beltrones y de Emilio Gamboa es de que el presidente Peña le apostó a los resultados, por la experiencia que tiene, más al nuevo PRI que se menciona, ¿no? Un nuevo PRI obviamente con gente con tanta experiencia como ellos, que son identificados pues con el viejo PRI, para ser más claros, ¿no? Entonces le apostó más a obtener resultados que a ganar imagen. Entonces yo creo que esto al final es correcto, ¿no? Sí, pues es un buen mensaje. Yo diría que también, además de que le apostó a los resultados, le apostó a la gobernabilidad interna del partido y de las cámaras. Está mandando ese principal mensaje el prácticamente presidente electo, y bueno, pues habrá que ver si se tiene la capacidad para impulsar efectivamente las reformas que tantos están cacaraqueando durante ya largos años, ¿no? La reforma, por lo pronto la reforma hacendaria, la reforma política, la reforma electoral o incluso la reforma energética, ¿no? Así es. Ahora, yo ¿cómo lo ves, Milton, en función de los tiempos? Tú hablabas del presupuesto, sí, de egresos,
pero también pues yo creo que las reformas efectivamente estructurales van a depender mucho, o al revés, el presupuesto de las reformas estructurales que se planteen a corto plazo, ¿no? El tema de la reforma hacendaria yo creo que va a ser uno de los principales en este primer periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal para poder tener recursos, porque los hombres de negocios hace poco dijeron que por el tema del Sistema Universal de Salud, presidente Peña Nieto, bueno, ya casi virtual presidente Peña Nieto, necesitaría 80,000 millones de pesos más de los que actualmente se cuenta en el presupuesto. Entonces yo creo que sí, el tema ahorita será financiero, era lo que yo iba, y a lo mejor una reforma hacendaria una reforma hacendaria que logre que los primeros meses de gobierno Enrique Peña Nieto pueda ir cumpliendo sus compromisos de campaña, porque si volvemos a tener una camisa de fuerza presupuestal, pues gran parte de esos compromisos tendrán que cumplirse en el segundo, en el tercer año, y eso va a ir generando un desencanto. Yo creo que Peña Nieto tiene que ir cumpliendo rápido los compromisos más importantes, que es el Sistema Universal de Salud, que va a ser los compromisos que firmó Estado por Estado, ir al menos iniciando las obras o iniciando algunas cuestiones. Y yo siento que, por ejemplo, el tema de Pemex nuevamente va a ser uno de los temas de la agenda principal, la reforma energética, como decía Cristian, y ahí dependerá todavía de quiénes también sean los coordinadores en el PAN, que todavía no lo sabemos, se pospuso indefinidamente, yo creo que un mes más, o bueno, unos 15 días más tendrán que reunirse prácticamente cuando vaya a iniciar el periodo, y falta también la izquierda a quién va a nombrar, si un marcelista, un pejista o un neutral ahí en los coordinadores, que es lo que vamos a ver, si habrá forma de acuerdos entre las tres grandes fuerzas políticas. Sí. Hay dos temas que también quizás para platicar que debemos de tomar en cuenta, y lo vamos a dejar para después del corte. Sería que también puso en la mesa la inmediata constitución de una comisión anticorrupción. Así es. Que son de los temas que México, bueno, ahorita hablamos de estadísticas, ocupamos de 169 países el 70 lugar en corrupción, o sea, de acuerdo a organismos internacionales. Y bueno, él propone la creación de la Comisión Anticorrupción y por otro lado una comisión que vigile y regule los convenios que se hacen con los medios de comunicación, ¿no? Entonces son dos temas importantes, quizás lo dejamos para después del corte para seguir comentando con ustedes. ¿Y tú lees el periódico o lees el Victoria? Información veraz y objetiva, siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. Suscríbete. 817-0330. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Ya dejé de mirar al cerro de mercado para tener una respuesta que me acerque a las lanzas guiadas a través de acciones que nos ayuden a crear, tener empleos, bienes y felicidad. Juan Pablo Arreola Torres. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social.
Bienvenidos nuevamente. Estamos comentando antes del corte de dos temas fundamentales que en este caso el presidente electo, Enrique Peña, ha propuesto para que en forma inmediata se pusiera a trabajar, en este caso los legisladores, que es formar la comisión anticorrupción y también una comisión que vigile y regule los convenios que se tienen los gobiernos con los medios de comunicación. Entonces yo les preguntaría cómo ven ustedes, porque realmente uno de los problemas más graves que tiene el país es la impunidad y la corrupción. Estaba comentando yo, después de leer un informe de Transparencia Internacional, ocupamos el número 70 de 169 países que califica este organismo internacional. Y otro dato interesante, sacamos 3.3 de calificación, una escala del 1 al 10 en corrupción. Entonces, menciona este documento que en el año 2000, cuando gana Acción Nacional la presidencia de la República, Vicente Fox fue uno de los ofrecimientos que hizo, que iba a combatir la corrupción. Entonces, pero datos fríos, datos ya estadísticos de este organismo internacional, hablan que de 2000 al 2006 ocupamos este 70º lugar y 3.3 de calificación. Y luego del 2006 al 2012, acaba de salir la última, quedamos estancados, salimos con una calificación de 3.4 y estamos en el lugar 72. O sea, realmente en 12 años de gobiernos panistas no hubo avances en disminuir el grave problema que tenemos de corrupción e impunidad. Y por ahí un maldoso dijo que estábamos peor, pero nos le dimos una lana para que nos calificara. El evaluador. Para que nos ayudara más. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que es un tema que incide, ¿no? La impunidad, la corrupción sobre la inseguridad también, ¿no? Claro, no, pues un tema que debe ocupar los primeros espacios de la agenda política. Y como usted lo menciona bien, ingeniero, recordemos que Vicente Fox cuando inició su gobierno prometió peces gordos, así lo manifestaron, y no, bueno, pues nunca metió a la cárcel, nunca descubrió ni siquiera un charalito. Entonces, pues definitivamente ese sería una forma de legitimarse para Enrique Peña Nieto. Dicen que todos los... Meter en la cárcel a Moreira, por ejemplo, sí, claro, si hay argumentos, si hay solidez, pues hay que empezar por la cárcel. Desde luego, no por ser Moreira o cualquiera que haya elementos para meterlo a la cárcel, sería un mensaje demasiado positivo y para legitimarse, no quiero llamarlo quinazo, pero puede ser eso que se dice de que cada presidente tiene que mandar ese tipo de mensaje. Calderón lo hizo con su fallida guerra, le salió contraproducente. Entonces Enrique Peña Nieto tiene que dar un golpe de timón y una muestra de legitimidad fuerte. Así es. Creo yo. En cuanto, a ver, no sé si sobre yo iba a comentar que yo creo que no le es suficiente a Peña Nieto con el quinazo. Tiene que hacer ese tipo de situaciones, pero como algo constante, permanente, a lo largo de su mandato. Tiene que ser ahorita y a los 2 meses y al mes siguiente y al día siguiente y todos los días estar constante. Me brinca nada más un poquito que una comisión que vigile que no se incurra en actos de corrupción, de alguna manera podría estar duplicando lo que debe ser, lo que le compete hacer a la Secretaría de la Función Pública, que la Secretaría de Función Pública se ha distinguido por no hacer nada. Hay que recordar que la Secretaría de Función Pública, hubo un intento hace no mucho, hasta el propio presidente Calderón, de desaparecerla, junto con la Secretaría de la Reforma Agraria. No sería descabellado pensar que se retome el tema de desaparecer. Debe reformarse una comisión ciudadana, ¿no? Así es. Debe ser ciudadana. No, debe ser totalmente ciudadanizado ese órgano autónomo, darle una especie de IFE, pero que se encargue específicamente de auditar, de combatir la corrupción. Es una Contraloría Ciudadana, una cuestión de ese tipo, y debe ser la oportunidad, es el inicio de una administración federal. Al inicio de toda administración pues hacen los ajustes normales de ese tipo en los gabinetes, en los organigramas, en los proyectos. La Secretaría de la Función Pública le urge una reestructuración, y creo que va por ahí la idea esta. Claro. Y en cuanto al otro tema de que existe una comisión
que vigile los convenios que hay entre los gobiernos y los medios de comunicación, pues yo creo que es sano, ¿no? Pues tiene que serlo, ¿no? Pues es totalmente transparente, ¿no? Yo creo que, y aparte, yo creo que es uno de los hechos de legitimidad que buscará Peña Nieto, luego de las críticas que le ha hecho la oposición de que fue un candidato producto de las televisoras, o en particular de una televisora y de algunos medios de comunicación, pues tratar de transparentar todos los recursos, todos los convenios que en teoría deberían estar transparentes a través de los organismos que hay a nivel federal, que es el IFAI y las comisiones de acceso a la información locales, pero que sí a lo mejor se dé una herramienta jurídica precisa para ese tema y así que la gente evalúe y vea cuántos montos se está gastando en la comunicación social los gobiernos federales y de los estados, porque de repente hemos visto ya primero con el permiso de que se anuncien para informar o para dar a conocer su informe de gobierno, cómo gobernadores aparecen hasta en los anuncios del fútbol, de deportes, de telenovelas, hasta hacen que las telenovelas, criticaron mucho al gobierno de Chiapas, que hasta una telenovela se hizo allá a cortesía del gobierno para promocionar, o sea, gastos demasiado excesivos. Cuesta mucho, así que viene del erario público, ¿no? Bueno, yo quisiera también tratar con ustedes un punto importante en cuanto al desarrollo que viene haciendo Acción Nacional, Partido de Acción Nacional, en sus reuniones previas al Consejo Político Nacional que va a ser mañana, y donde están haciendo un diagnóstico entre ellos mismos, y me llama la atención, un diagnóstico que presentan 142 legisladores panistas, en donde reconocen, bueno, el documento se llama Reflexión y Acción, la mejor garantía, así le denomina ese documento, que contempla 20 puntos en términos generales, y hablan que en 12 años en el poder, el PAN no es competitivo electoralmente en el país. Eso es contundente. Tuvieron 12 años y después de años caen en una conclusión, yo creo que vistas por todo el mundo, de que no son competitivos como partido en el país. Tan es así pues que quedaron al tercer lugar. ¿Qué opinión merece esa conclusión de entrada que hacen los legisladores panistas? Contundente. A mí me parece que se tardan. Esa conclusión se las están diciendo no pocos analistas, incluso no pocos panistas ya lo están diciendo desde que comenzaron las campañas. Desde el inicio ya les estaban diciendo, oye, es que no va por ahí, tiene que ser de este modo, es que estamos en esto. Ya les estaban señalando. En estas evaluaciones que están haciendo ahora los panistas a nivel nacional, también ahora ya se están dando cuenta que les hizo daño el presentar una campaña con un candidato diferente. Se dieron cuenta ya, finalmente. O sea, creo que van un poquito lentos en asimilar cuál es su verdadera posición política. Sí, yo podría decir que ese documento mejor debería llamarse Crónica de una debacle anunciada, ¿no? Porque todo el mundo le decía a los panistas que la estaban regando, que el camino que estaban tomando no era el adecuado, y fueron los últimos en darse cuenta ya cuando tenían la desgracia encima. Así es. Y aparte frenan por los propios panistas al presidente Calderón, que quería hacer una refundación, hasta le reclamaron el título de su palabra, el término de la palabra, y quería hacer una asamblea nacional expedita, rápida, y quedarse hasta con el control del partido, según los analistas nacionales. Gustavo Madero y las fuerzas del PAN lo frenan y le dicen que no va a haber una asamblea para tratar esos términos hasta el próximo año. Se ratifica Gustavo Madero. Al parecer los coordinadores legislativos no serán los que quería el presidente, probablemente hasta Ernesto Cordero termine ahí bailando, y habrá un reacomodo de las fuerzas. Yo creo que el presidente, como se ha estado manejando, quería quedarse con el control del partido vía algunas personas. Los caricaturistas y moneros ya hasta están diciendo que será Margarita la próxima candidata presidencial. O sea, yo siento que sí es una lección dura del panismo, y vuelven al lugar de origen, a la oposición. Fueron muy buena oposición en algunos momentos de su historia. Veremos si ahora, sin los recursos, ahora que ya se habían desacostumbrado a comer frijoles, pueden volver a hacer oposición. Y veremos también qué es lo que pasa con las delegaciones federales, cuánto panista desempleado no se va a quedar y dónde van a encontrar ahora forma de subsistir. Ya se les había olvidado cómo trabajar. El PAN debe reconciliarse con sus orígenes, ingeniero, compañeros, pero no con su pasado, pero no con su pasado corrupto, como Diego, como Vicente Fox. No, tiene que reconciliarse con los postulados que
que inició Gómez Morín o con hombres como Castillo. El verdadero Peraza, panismo, ¿no? El verdadero panismo, los panistas orgánicos, y que porque no tiene nada de malo ser de derecha. Hay quienes piensan que o etiquetan a la gente, ese es de derecha, y con eso ya casi es el demonio, pero no tiene nada de malo ser de derecha. Es una forma de pensar, y estamos en un país donde todos elegimos o pensamos como más nos gusta, ¿no? Entonces, el PAN debe retomar esos orígenes si quiere realmente avanzar, o si no, puede haber un cisma e inclusive podemos ver una fragmentación y la aparición de otros partidos políticos. No hay que olvidar que muchas de las actuales normas que rigen nuestra sociedad y que son recientes, modernas, fueron propuestas impulsadas por el panismo durante años. Así es. Mucho de lo que actualmente tiene nuestra sociedad es propuesta de acción nacional. Así es. Estamos viviendo muchas cosas que ellos defendieron, pero que fue necesario en los cambios en los gobiernos, las administraciones, que han ido asimilando, y al final se les ha dado la razón a la ideología panista, a las propuestas panistas originales. Mucho de lo que el PRI ha tenido que adaptarse, ha tenido que ajustar en sus formas de hacer, ha sido una derechización, jalarse un poquito a la derecha, Sí, y darle la razón. Pero pues ahí les falta. Como oposición son excelentes. El Yunque no lo estará ganando. No, ese es el extremo. Esa es la No, ahí sí, ojalá y no lleguemos a tanto. Si me permiten, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Los mejores columnistas, nosotros los tenemos. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Y tú lees el periódico o lees el Victoria. Información veraz y objetiva. Siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¿Sabes lo que es credibilidad? Es alguien o algo en lo que se puede creer. Es cuando la gente cree en lo que haces. Es algo que se logra por tu trayectoria, por lo que has vivido o has trabajado. Yo creo que es algo que te da confianza. No es solo una palabra, es la manera como hacemos las cosas. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Suscríbete ya, 817-0330. En periodicovictoria.mx tendrás la mejor información en nuestro minuto a minuto. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y disfrutar de los mejores programas en nuestro canal de televisión. Suscríbete. 817-0330. Expresión con compromiso social. Bueno,
regresamos con ustedes en esta página de análisis. Bueno, yo comentaba de la reunión que tuvieron los dirigentes panistas con sus legisladores en estos días, y una de las expresiones que me dio también la atención en una comida que fue en Los Pinos. Entonces estuvo encabezado obviamente por Felipe Calderón. Él mencionó que la debacle panista es una responsabilidad compartida entre el gobierno y obviamente los militantes del PAN. O sea, él aceptó que como gobierno también influyó definitivamente, ¿no? O sea, la gente, yo siempre he dicho, la gente vota por dos cosas nada más: por el cambio, la mayoría, o por una de esperanza. Así en este caso fueron las dos. O sea, la gente quería un cambio, y hablamos por la cuestión de inseguridad, hablamos por la economía, más pobres, etcétera, etcétera, y también por una esperanza de alguien que venga justamente a sacarnos de este bache tan tremendo que hay, ¿no? Así es. Pero ya al aceptar él como presidente de la República que también ellos como gobierno fallaron, pues habla realmente que actuaron mal, ¿no? Sí, bueno, pues ya es un primer paso, ¿no? Que este hombre testarudo haya aceptado la parte que le toca, y como decíamos hace un momento, pues dependerá de que los grupos al interior del panismo se pongan de acuerdo, que no vaya a haber fragmentaciones, que no vaya a haber desertores, y pues que puedan darle otra vez forma a este partido que se ve desfigurado, que las derrotas son golpes casi mortales, y que esperemos por el bien de la democracia, por el bien de México, inclusive que el PAN se vuelva a dibujar. Ahora, ¿cómo repercutirá aquí esta circunstancia obviamente en Durango? Es decir, en el panismo local, en los dirigentes panistas. Por cierto, en la reunión que tuvieron con Gustavo Madero, Víctor Hugo Castañeda fue el que hizo el planteamiento a nombre de los dirigentes estatales. Ahí a lo mejor tenemos un nuevo Manuel Espino, a lo mejor es el nuevo Manuel Espino. Pero bueno, dentro de los temas locales, pues yo creo que va a influir, sí, en el término de que yo siento que quien esté ahorita del lado de Gustavo Madero, de los comités estatales, tendrán un poco de respaldo al momento de los próximos procesos electorales. Yo siento que ahí en este caso el de Durango, que se ha visto que está muy marcado el respaldo ahí a la dirigencia nacional, no creo que impacte tanto, ¿no? Aquí Durango trae una coyuntura de las elecciones inmediatas y están sumidos pues ya en una contienda intestina. Hoy se destapa ya Salum oficialmente en un medio de comunicación que va a participar o que quiere participar en una contienda interna. Entonces yo siento que ahí en el tema de Durango se sale un poco del espectro nacional, porque al interior del directivo estatal o al interior del PAN se cree que tienen unas grandes posibilidades de ganar la alcaldía de este estado. Yo ahí no creo que impacte lo que vaya a pasar a nivel nacional, porque creo que la agenda de Durango es totalmente diferente. Pues que dice de Salum que ya se destapó. Estaba tapado. Él nomás sabía que estaba tapado. Lo que pasa es que también se habla de Aispuro, ¿no? Como gente que pudiera ser competitivo, vamos, para Acción Nacional, ¿no? Es una de las versiones que ya de hecho es muy pública y nadie la ha negado ni la ha desmentido, al contrario, se sienten de alguna manera contentos, porque acuérdense que desde que se manejaba como Aispuro, como posible candidato del PAN para la senaduría, ya desde entonces se hablaba que Salum no quiso esa candidatura porque él se estaba guardando para la presidencia municipal, y era un valor entendido, pero al parecer los que ahora dicen que también Aispuro es porque dan por hecho que Aispuro no quedó satisfecho, que quiere más. Entonces, pero ya era un valor entendido desde antes, que Salum iba a buscar la presidencia municipal, y como que los panistas se adaptaban a esa idea, como que ya lo esperaban. El que Aispuro ahora pudiera estar pretendiendo la misma posición es la novedad. Entonces sí va a haber competencia, entonces se la va a pelear, entonces no le sirvió de gran cosa a Salum haberse aguantado o haber cedido o no haber y se disciplinó con Dorador en el 2010 también. Por la misma razón. Ahora, los dos, siendo objetivos, los dos, uno u otro, son competitivos, ¿no? Claro, claro. Y Salum debe aprender que en política los acuerdos muchas veces no o sea, se los lleva el viento, ¿no? Si siendo firmados y formales, así es. A veces se van. Entonces, pues que le sirva de experiencia. Yo siento que Aispuro no quiere ser presidente municipal, le urge,
y va a buscarla con todo, como él sabe pelearla. Los dos, como dice el ingeniero Mojica, son buenos gallos, hay una coyuntura, coincido con Milton, hay una coyuntura local que pone al Partido Acción Nacional en una buena posición para competir. Ahora, en el PRI también hay muchos que quieren, ¿no? Son muchos, ¿cómo va? Pero pocos los elegidos, ¿no? Algo así. Muchos los llamados, pero pocos los elegidos, ¿no? Nombres. Esteban Villegas, que bueno, ya lo dijo Enrique Benítez, el Meño, ya también se destapó Yolanda de la Torre, Ricardo López Pescador, ¿quién más puede ser? Jaime Fernández Saracho, Jorge Clemente Mojica. No, ¿quién más? De veras, hay una baraja, ¿no? Héctor Vela, Otniel García. Ya lo mencionamos. No, Otniel quiere el partido. El PRI estatal, ¿no? Yo creo que sería ahí ya se oye ahí, ya más o menos. Sí. De hecho, se vale tener ambiciones, como para Esteban Villegas, ambicionar la candidatura a la presidencia municipal también es una ambición, pero pues obviamente no da para tanto. Igual que ellos. Todos tienen ahí sus pros y sus contras, y yo creo que ahí el PRI tendrá que hacer una operación de unidad para llegar todos los que quieren juntos, en el que al final el partido o el método que se elija, porque si no hay un gran riesgo de perder la presidencia municipal si hay una fractura o si hay intereses que vayan más allá. O sea, se podría afirmar de que a lo mejor alguno de ellos va buscando la candidatura para negociar algo, pero no dudamos también que vaya alguno de ellos tratando de romper algo más que de buscar. O sea, podemos decir que para el 2013 la clave del triunfo priista, independiente que, bueno, pues se llega con un panorama favorable en todos los aspectos, es si se fractura, ¿no? Sí. Es el riesgo que corren todos los partidos. Que se vuelva a dar el fenómeno de las traiciones internas en el escenario de que el licenciado Aispuro pueda ser candidato. Él conoce la estructura por dentro, que pueda llegar ahí con algunas. Es fundamental. Si el Partido Revolución Institucional presenta un candidato y todos los demás que se mencionan, todos se suman, participan y lo hacen de manera tranquila, así como se han hecho los procesos a nivel nacional más recientes, tienen pues la cama planchada, está tendidito todo para que tengan una buena campaña. Pero si se vienen esas traiciones y diferencias y compromisos de dientes hacia afuera, si hay riesgo, máxime si del otro lado enfrente Aispuro o Salum llegar a ser un candidato fuerte, bien posicionado, pues sí hay una competencia muy... El tema ahí, ingeniero, yo creo que ya no estamos peleando, curiosamente, en México somos muy futuristas, me lo decía la otra vez una persona y tiene toda la razón. 2013 no se está peleando 2013, ni en el PRI ni en el PAN, se está peleando 2016, claro, en los dos, o sea, son las intermedias. Tanto Salum como Aispuro están visualizando de una eventual victoria, los catapulta de manera natural a ser candidatos a la gubernatura. Por eso lo de Aispuro es que si Salum compite y gana, pues se la va a competir en 2016, muy probablemente se la gane porque Salum sí es un panista de cepa, ¿no? En el caso del PRI es la misma, el candidato del PRI que gane se convierte, si gana la presidencia, en un natural competidor a la gubernatura. Por eso es que tantos están levantando la mano, ¿no? Porque eso cambia y da la garantía a lo mejor a alguno de ellos de competir o estar en la lista de los próximos aspirantes a la gubernatura de 2016. Ahorita que dice Milton que hay muchos que levantan la mano en el PRI, pues justamente el domingo va a haber un desayuno con el Consejo Político Ampliado, en donde pues obviamente se menciona que habrá cierto análisis de los resultados electorales favorables en todo sentido al PRI, pero se habla también que el primer priista, el gobernador, habrá justamente de solicitar de que calmen sus ansias guerrilleras mucha gente y que esperen los momentos que el PRI designe para que se expresen. Eso es lo que se menciona, pues vamos a ver. Y es que es verdad, ingeniero, si uno se pone a pensar los tiempos, los verdaderos tiempos, los de adeveras electorales, sin reforma, porque si hay reforma hasta yo creo que se acortan, actualmente son 40 días para la candidatura a presidente municipal. Hay que recordar que las elecciones son el primer domingo de julio. Estamos hablando de que la campaña oficialmente empezaría por ahí de mayo, a mediados de mayo. Sí. Para eso, los candidatos o los procesos internos tendrán que ser por ahí de abril o marzo.
Entonces estamos diciendo que faltan, pues saquemos cuentas, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, como 8 meses todavía para que haya de verdad un proceso interno, ¿no? Y empezar con tanta anticipación genera desgaste, genera conflictos y hasta genera ahí una posible fractura. ¿Tiene El, toda la razón? el que madruga, Dios le ayuda, no, ¿verdad? Aquí no entra mucho. No, yo creo que aquel que madruga se gana más animadversiones. Y el que se mueve no Bueno, sabe la foto. hay una disciplina, hay formas y vamos a esperar el resultado del domingo también en lo que se dé en esta reunión importante para el periodismo estatal, ¿no? Así es. Bien, pues yo quiero agradecerles nuevamente a nuestros compañeros columnistas Milton Eloir, a Cristian Salazar, gracias, a Mariano Cervantes, el haber estado en este programa de Página de Análisis, y los invitamos la próxima semana pues para que junto con nuestros columnistas pues escuchen algunos puntos de vista de lo que sucede en el ámbito local y nacional, sobre todo en el aspecto político. Muchas gracias. 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 Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.